Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo está Wolf. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? De nuevo con un episodio más. Pero bueno, así que sin más preámbulo, comencemos con el caso, porque este es interesante, se desarrolla en Francia, específicamente en París, y fue el primer caso de un asesino serial registrado en la historia francesa. Wow. En la ciudad Así romántica. que en la ciudad romántica, y el caso es romántico, tiene mucho amor involucrado. No realmente, pero vamos a ver, empecemos. Henri Désiré Landru, la primera y última vez que lo digo así. Henri Désiré Landru nació el 12 de abril de 1869 en París. Landru nació en una familia obrera parisina muy modesta. Su padre era un hombre recto y religioso. Trabajaba como fogonero en una fundición industrial, mientras que su madre era costurera. Desde pequeño, Henri demostró ser un buen estudiante. Siempre hacía las tareas de la escuela y al final del año escolar era de los mejores alumnos de su grado. También, Henri siempre aspiró a tener una vida lujosa y llena de posesiones materiales cuando fuera grande, ya que por la misma pobreza de la familia esto lo inspiró a tener muchísimo dinero. ¿Y quién lo puede culpar? Todos somos así en algún momento de nuestra vida, todos queremos tener mucho dinero para comprarnos de todo. Sin embargo, Henri tomó una decisión de negocio que espero yo que ustedes no quieran tomar. En 1889, ¿qué manda? Rentable. Sí es rentable y se vuelve muy rentable. No, de hecho, la profesión, la decisión que toma Henri hoy en día existe todavía. Es una profesión que existe y la vamos a ver, la vamos a analizar. Es muy interesante, es muy chistoso, claro, de otra manera, pero estoy seguro que existe y está latente. En cuarentena, pues muchos se quedaron sin trabajo, entonces sí es rentable y pues... Sí, creo que pueden copiarlo un poco, tal vez no al 100%, lo vamos a ver, lo vamos a ver. En 1889, su familia lo forzó a que se casara con su prima hermana, Marie Reny, ya que la había dejado embarazada. ¿Verdad? Juntos llegarían a tener 3 hijos más. Aplicó como de Desde la aquí prima... comenzamos mal con los franceses. Sí, o sea, es como de la prima se le arrima o cómo. Sí. O sea... Literal, a la prima se le arrima, a la prima se le monta, como lo quieran decir, pero así está. Resulta que los franceses así eran desde entonces. No, y me imagino que era de lo más normal, supongo yo, en 1800, pues. Ahí sí que con el primero que se te cruzara, supongo. Bueno, tuvo 4 hijos, el primero y 3 hijos más después de haberla dejado embarazada la primera vez. Queda la duda o inquietud, digamos, porque cuando sucede eso, o por lo regular aquí en Guatemala hemos observado que se casan entre primos o hermanos y siempre los hijos salen con alguna discapacidad o algo. Sí, digamos, yo no soy, no te sabría decir exactamente qué es lo que puede suceder, pero sí, o sea, la cultura popular nos dice que los hijos pueden salir con algún tipo de retraso mental o discapacidad física. En este caso no se menciona, pero supongo yo que era de lo más normal también en Francia y en Europa en ese siglo. Claro. Pero bueno. Al comenzar su nueva vida de casado, el primer trabajo que encontró no era nada glamoroso. Era vigilante y administrador de un garage. Con esto, pudo mantener a su familia durante un tiempo. Sin embargo, no duró mucho antes que su ambición lo hiciera considerar otras maneras más rápidas y fáciles de conseguir dinero. Ya vamos entrando al business. Entre 1902 y 1914, Landru cometería algunos delitos menores por estafas que le ganarían 3 penas de cárcel consecutivas. Rápidamente, su nombre se vio manchado en la clase trabajadora parisina. Así que este tipo desde el inicio vio que trabajar requería mucho tiempo y mucho esfuerzo, no le gustó y dijo: me voy a tirar a estafar a la gente.
Entonces se dedicaba a negocios falsos, ya sea así como, mire, si usted me da 5 francos ahorita, yo le voy a dejar este paquete al otro lado de la ciudad. Y tomaba los 5 francos, tiraba el paquete a la vuelta de la esquina y se iba con los 5 francos. O sea, estafas pequeñas que al final lo llevaron a tener 3 penas de cárcel en este periodo de tiempo de 12 años. 3 penas de cárcel consecutivas. Literalmente lo sacaban de la cárcel, volvía a entrar. Y lo sacaban, volvía a entrar. Delitos menores, pero esto hizo que su padre, quien, como mencionamos antes, era un hombre correcto, no aguantó las constantes burlas y menosprecios hacia su familia. En 1915 se ahorcó colgando de un árbol. El papá se colgó porque no aguantó la vida de su hijo. Por pena ajena se mató. Una de las estafas que mejor le funcionó a Landru fue la de ser gigoló por un día. ¿Por qué? Bueno, para los que no hayan escuchado el término anteriormente, gigoló es como el término que se le asigna a un agente, un sexo servidor masculino, a un prostituto, literal. Entonces, esta fue el trabajo que mejor le funcionó. Al mismo tiempo fue una estafa, que vamos a ver cómo la desarrolló. En 1909, Landru acudió a una cita con una desconsolada viuda llamada Madame Isore. Esta señora había sacado un anuncio en la prensa en el que ofrecía todo su patrimonio a cambio de un hombre joven que le hiciera compañía el resto de su vida. Pues esta viejita ya estaba aburrida, quería un poco de acción y lo que hizo fue poner un anuncio en la prensa para que le llegara un su buen joven, para que pudiera pasar unos muy buenos días. Landru, muy ambicioso, se presentó en la casa de la viuda y le sedujo para convencerla de escogerlo a él como acompañante y heredero. A los pocos días de haber sellado el trato, Landru desapareció de la casa de la señora, con los últimos 20,000 francos que le quedaban a la pobre señora. Un par de días después, Madame Isoret se despertó y se dio cuenta que este hombre ya no regresaría y decidió ir a denunciarlo ante la policía. Esto hizo que fuera arrestado por segunda vez. Fue estando en la cárcel cuando Landru decidió a qué se dedicaría el resto de su vida. Que fue funcional. Se convenció que estafar a las viudas era la manera más fácil de ganar dinero y que las asesinaría para que éstas no pudieran denunciarlo. Es decir, estafó a la última señora, pero en la cárcel no se arrepintió de haberlo hecho, se arrepintió de haberla dejado viva. Sí, porque no tenía quien la delatara y todo. Y hasta podía cobrar el seguro, ¿no? Sí, era un negocio fácil. Les prometía lo que fuese. Eran señoras que ya eran grandes y pues se deshacía de ellas. Entonces... Y a todo eso su esposa, sus hijos se separaron. Su esposa, él tenía su familia. Él siempre, durante toda la historia, él tiene a su familia viviendo en su casa. Solo complacerlas. No, de plano le decía, mi amor, regreso en un par de días porque por trabajo, qué sé yo, y se iba. Claro. Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo se involucra la familia, ya que luego de ser arrestado una vez más por una estafa menor, en 1914 logra escaparse de la cárcel gracias a la escasez de personal y alimentos por la Primera Guerra Mundial. Aquí ya estamos entrando al periodo de la Guerra Mundial y es súper interesante su historia porque prácticamente la Primera Guerra Mundial fue la que facilitó a esta persona hacer todos los delitos que hizo. ¿Por qué? Vamos a ver. La Primera Guerra Mundial fue la principal promotora del negocio de Henri Landru, ya que conforme más se extendía la guerra, más viudas habían en París. Esto se traducía en más mercado para él. Claro. Landru reconoció que siendo un hombre joven y atractivo, se le haría demasiado fácil su trabajo. Una de las nuevas técnicas que aplicó Landru fue que ahora él era quien publicaba los anuncios en la prensa. El anuncio que tuvo mayor impacto fue uno que apareció en Le Journal y decía:
Viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Literal, es un post de Facebook en donde dice estoy soltero, con una foto con su familia. Literal. Sí, ¿quién decía que no existía Tinder en ese entonces, verdad? Según Landru, casi instantáneamente le llegaron centenares de respuestas. Claro, cuando hablamos de instantáneamente nos referimos a la siguiente semana. No nos vamos a referir a que le llegan no te llegaba el mensajito. Estamos hablando de 1914. ¿Te imaginas también todas esas viudas? O sea, ¿eran de qué? ¿De algún general? ¿De un, no sé, de altos puestos? Sí, las viudas podían tener muchísimo dinero en una época donde no había producto, no había nada. Entonces la gente se sentía desesperada y querían casarse, querían tener a alguien que las cuidara realmente. Pues él fue descartando poco a poco a las que no cumplían con su principal y realmente único requisito: tener una gran herencia. Todavía se va a hacer lujito. A quienes... Sí, por supuesto. Si te llegan mujeres de rango de 2,000 a 20,000 francos, te quedas con las mayores, pues obviamente. Bueno, a quienes escogía les enviaba una carta con su información falsa, por supuesto, y les pedía información sobre sus finanzas y el contacto para cerrar el trato. Aquí las mujeres pues realmente no veo cómo no se daban cuenta. Yo creo que tal vez era algo normal que el hombre exigiera saber más de la economía de la mujer, porque pues se valoraba más la figura del hombre y él tenía que cuidarse más y todo. Supongo yo que era por eso. Pero bueno, las víctimas le enviaban su información financiera. La primera víctima de Landru en esta nueva modalidad o sistema de asalto fue Jean Couchet, una mujer de 39 años con un hijo de 17 y 5,000 francos ahorrados. Landru alquiló un piso en el barrio de Vernouillet y adoptó la identidad de Raymond Diard, un inspector de correos proveniente de la ciudad de Lille. Landru prometió casarse con ella, cuidarla y darle lo que ella quisiera a ella y a su hijo. En enero de 1915, Madame Couchet y su hijo desaparecieron. Una noche de invierno, Henri Landru los drogó, los durmió y luego los descuartizó y tiró sus cuerpos a la chimenea. Cerró la casa de Madame Couchet y nunca más regresó. Literal, sí, no se andaba con juegos, no puede ser que ni siquiera se tentó el corazón, literalmente. El hijo se viene también, al hijo lo mató y los quemó. Sí, había salido como pues experiencia también de la cárcel, es decir. O sea... Sí, no iba a dejar a nadie vivo, definitivamente. Pues se convirtió en el nuevo sistema de asalto de Monsieur Landru. Meses después, alquiló otra casa en las afueras de París. Decidió que viajar por la ciudad no era eficiente, así que era en esta localidad donde llevaría a sus víctimas con la promesa de una boda y una luna de miel. La nueva propiedad se encontraba en la comunidad de Gambé y la llamó Hermitage, que significa ermita. La casa se encontraba rodeada de campo por muchos kilómetros y no tenía sirvientes, ya que nadie vivía ahí realmente. Solamente tenía una habitación porque él cerró las otras para que nunca fueran a ser utilizadas como cuarto de escape o de seguridad. Y en la sala principal se encontraba una chimenea de tamaño suficientemente grande para meter y quemar un caballo adulto. En fin, la casa perfecta para este asesino. Su segunda víctima no tardó en llegar. Madame Laborde-Lin tenía una herencia aún mayor que la anterior mujer. Con ella, la situación se dio igual, aunque esta vez Landru se presentó como el señor Dupont, uno de los apellidos más comunes en Francia. Y esta vez, Dupont resultaría ser un trabajador del servicio secreto del Estado francés.
Así que cada vez se inventaba una personalidad diferente y cada vez se iba volviendo más inteligente, porque usar el segundo apellido más popular en Francia es limitar las posibilidades de que lo encuentren a infinitas. Entonces no lo van a encontrar. Y el hecho de decirle a su víctima que era un trabajador del servicio secreto francés realmente limitaba las preguntas que ella le podía hacer. Podía darse el lujo de ser misterioso si él quisiera, ¿verdad? Secreta y... Sí, de vivir en la nada, sin sirvientes y con armas en la casa. Literalmente se volvió cada vez más inteligente. Leña y todo pero para bueno, los... Sí. Semanas después, Madame Laborde no sería más un problema para Landru, quien siguiendo su sistema, la drogó, descuartizó y quemó para luego robarse toda su herencia. En 1914, Henri Landru vivía como cualquier otro noble ricachón parisino. Tenía una casa bonita y grande, en donde vivía su familia. Compraba regalos lujosos para sus hijos y para su esposa, quienes creían que su padre salía constantemente por semanas debido a su trabajo. Aquí es donde vemos que realmente él nunca dejó a su familia. Su familia siempre estuvo en su casa. Él solo les decía que se iba a salir de la ciudad por unos días por trabajo y como realmente no había forma de comprobarlo, además les daba regalos siempre. Entonces nunca se cuestionaron nada. O sea, era como que... Sí, ya existían teléfonos, prensa, pero realmente no había forma de comprobar lo que él decía, pues. Sí, y les llevaba regalos, entonces a ninguno le importaba realmente qué pasaba. A pesar de vivir cómodamente, no levantaba sospechas. Nunca se dedicó a comprar grandísimas propiedades, vehículos o a tener sirvientes. De esta manera, él creía que 1, nadie le robaría y 2, nadie sospecharía de él. Se cree que durante el periodo de 1914 a 1918, Henri Landru habría estafado a 318 mujeres, de las cuales mínimo había asesinado a 11. Recordemos que fue la guerra la que engrandeció el mercado al que se dirigían sus crímenes, además de ser el contexto perfecto, ya que nadie se daría cuenta. Realmente los ojos del mundo estaban puestos en la guerra, en lo que pasaba afuera, no en lo que pasaba adentro. Pues... Sí, perfecto. Y aquí vamos a hacer un corte porque tengo que ir a traer mi cargador de la compu. Donde me quedé, ok. Los ojos del mundo estaban puestos en la guerra. En 1919, luego de acabar la guerra, la situación económica en Francia estaba en proceso de reconstrucción. El país por fin podría poner atención a lo que sucedía dentro de sus fronteras. Fue entonces cuando varios de los familiares de todas estas mujeres empezaron a preguntarse, bueno, ¿y dónde está? ¿Y esta dónde está? ¿Dónde se fue? Que ya no la vemos. Y ya pasaron 3 años y ya no subimos nada de ella. Sí, nadie la ha visto, ya pasó la guerra, empieza la gente a comunicarse con sus familias y dicen, ok, ¿dónde está? Ajá, ¿qué pasó con ella si ella nunca fue a la guerra? Fue la familia de una mujer en particular la que desató la captura de Henri. Los familiares de Madame Colombe enviaron una carta al alcalde de Gambé, ya que según su investigación, en ese lugar fue el último lugar en donde se vio a la mujer a esta Madame Colombe, que iba junto con un tal señor Dupont. Entonces ahí realmente lo que hicieron fue contactar al alcalde de la ciudad o el pueblito donde vivía, donde compró la casa el señor para cometer los asesinatos. Y que ella por lo menos le tenían el apellido ya. Sí, tenían un nombre y un apellido que eran obviamente falsos, pero por lo menos lograron mandar la ubicación a un pueblo relativamente pequeño en donde cada quien se conocía. Y él no tenía vecinos por kilómetros, pero realmente sabían quién había comprado esa casa. En febrero de 1919, Henri Landru huyó de su casa en Gambé.
para refugiarse con su familia en París. No obstante, a principios de abril, la hermana de Madame Ruisson, una de las víctimas, reconoció al hombre con el que su hermana había estado saliendo. La hermana lo vio comprando obras de arte en el centro de París, así que sin dudarlo acudió a la policía. El 11 de abril de 1919, la policía ordena la captura de Monsieur Landru, a quien agarran cuando caminaba por la calle con una de sus víctimas en el momento. Nada más y nada menos que la famosa actriz del momento en Francia, llamada Fernande Serguet, que obviamente ninguno de nosotros la conoce, pero era como la Marilyn Monroe del momento en Francia. Para que comparen hasta qué punto había llegado este señor. Y realmente, vamos a subir una foto de él. Es un señor que pues, a mí no me parece para nada guapo, pero tiene pinta de ser un señor como de clase alta, de muy inteligente, sabio. Yo creo que es por la barba. Creo que es realmente por la barba, porque de ahí es calvo y es un poco gordo. Entonces, no sé cómo era que conquistaba a sus víctimas. Claro que su mercado también, sus víctimas eran mujeres que ya estaban buscando a alguien para pasar el resto de sus vidas. Solo para carnito nomás. La policía comienza a cuestionarlo en la comisaría y varios familiares de las demás víctimas lo reconocen por sus fotos en los diarios policíacos y alzan la voz para decir que él también estuvo con sus familiares. La policía lleva a Landru a su casa en Gambé, de la cual huyó sin poder deshacerse de ninguna prueba. Al llegar, los oficiales encuentran 295 huesos humanos semicarbonizados, 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro. Wow. Días después, se confirmó que Landru también había vendido los muebles, la ropa y algunas joyas de sus víctimas. Sin embargo, la prueba vital del caso fue una pequeña agenda que Landru guardaba consigo mismo en todo rato y en todo lugar a donde fuera. Pues resulta que había heredado la rigurosidad de su padre, que como recuerdan, mencionamos que era un señor recto, riguroso y estricto. Pues heredó la misma rigurosidad de su papá, ya que en esta libretita tenía apuntados todos los datos de sus víctimas y hasta un recuento de los bienes que robaba y vendía. Es decir, él mismo era su propio contador. Él mismo llevaba sus cuentas y todo era tan meticuloso. La ropa llevaba su control. Todo lo que valía, todo el dinero que les quitó a cada una, los nombres de cada una, cuánta cantidad de dinero tenían, todo. Incluso tenía fechas de cuándo las mató. No decía que las había matado, sino fechas de esta fecha, como que de esta fecha a esta fecha estuve con ella, por ejemplo. Entonces, así, o sea, lo tenía todo apuntado. El juicio de Monsieur Landru duró 2 años y medio. Fue uno de los casos más famosos que hubo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial en Francia. De hecho, fue la prensa del momento quienes le nombraron como la Barbe Bleue, que significa la barba azul, en honor a una leyenda de terror urbana del siglo XVII, en el que un señor grande, gordo y con una barba azul se robaba a las mujeres y las descuartizaba. Literalmente lo que hacía este señor. Le quedó re y le bien. quedaba por la barba. El 30 de noviembre de 1921 sería condenado por los 11 asesinatos que fueron los únicos que se pudieron comprobar en su contra. La policía calculó que había asesinado entre 117 y 300 mujeres. El 25 de febrero de 1922 fue guillotinado en la cárcel de Versailles. Así que, hoy en día, en la actualidad, pueden encontrar la cabeza de Monsieur Henri Landru. Claro que la pueden encontrar. Y nada más y nada menos que en la ciudad de Hollywood, en Los Ángeles,
California, en el Museo de la Muerte en Hollywood. Ahí es donde pueden encontrarla. Igual, si la quieren ver, vamos a estar subiendo la foto a nuestro Instagram, @escalofríospodcast, de la cabeza de Monsieur Henri La Barbe Bleue Landru. Interesante. Por si la la quieren verdad. ver. No se perdió como la de aquí de Guatemala, que del pedófilo que nunca se supo. Pues a ver, realmente no sé si es una réplica o cómo será, pero yo creo que no sé si será la original. Y si sí fuera la original, ¿qué chingados hace esa cabeza en Hollywood y no en Sí, en Francia, en Francia, el Museo de ¿no? la Guillotina o qué sé yo? Pero Debería estar en el rarísimo. Museo Y la del foto Louvre. te la mandé por WhatsApp. Puedes ver. Es una foto donde la cara se ve como que si él estuviera gritando, como que si en los últimos momentos, porque dicen que cuando te matan con la guillotina es tan rápida que tu cabeza dura consciente 7 segundos después de haber sido desprendida de tu cuerpo. En esos 7 segundos todavía estás consciente porque todavía tenés un poco de sangre en la cabeza de lo rápido que te mata la guillotina. Entonces, hay cabezas que son guillotinadas que luego terminan con una expresión muy rara. También puede ser solo el deterioro de la misma cara y que por eso la piel se arruga, se estira y por eso queda con esas expresiones, pero de cualquier manera van a tener la foto de él, digamos, normal en su juicio y una foto de su cabeza. ¿Qué te pareció el caso? Hay que ir a hacer el tour a ese museo a ver. Sí, si alguien que nos escucha desde Los Ángeles, que nos mande unos boletos de avión y nos juntamos a echarnos unas chelas y vamos al museo de Monsieur Tener la Landru. oportunidad de ir a ese museo, pues que también nos mande fotos ahí a nuestras cuentas y nos puedan escribir. Sería interesante. Cabal, buenísimo. La Sí, verdad buenísimo. que sí. ¿Qué te pareció? Pensando pintarme la barba estoy. Sí, cabal, la barba azul. Pero sí, qué raro que barba azul, porque no nada que ver con la barba azul, solo con el personaje anterior. Pero bueno, esa fue la historia. Vamos a pasar entonces, si querés, pasamos a los casos que nos mandaron, que estos están. ¿Qué pasa con esas historias? Ya saben que @escalofríospodcast nos pueden mandar sus historias en forma de voice note para salir en el siguiente episodio. Así que los dejamos con la historia y nos vemos a la próxima. Mira, es que las señoras, cuando yo estaba en el servicio, había unas señoras que decían que en la noche había un señor de negro que caminaba y miraba por encima de las paredes. Entonces, cuando un día de tantos llegué temprano al hospital y una de las señoras estaban todas calladas, señoras replaticadoras normalmente, pues estaban calladas y yo les pregunté qué había pasado y me dijo, no, doctor, es que el hombre de negro. Y yo, ¿de qué están hablando? Y bueno, es que hay un hombre de negro que viene y mira y cuando las pacientes están enfermas llega y se les sientan en la cama. Y ayer se me sentó a mí en la cama y pues dejé que no le hice caso, me decía, esperaba que me corriera, pero no me corrí. En el San Juan, en los servicios, tienen un cuartito especial que es para los pacientes que están malitos o los pacientes que se mueren. Entonces, esa misma noche había una señora que se puso muy mal y también había, o sea, las señoras, porque no fue una, yo dije, esas son mentiras. Y otra señora dijo, no, doctor, es que lo vimos 2, 3. Y bueno, la cosa es que esa misma noche una de las señoras estaba en este cuartito porque estaba muy malita. Y cabal vieron que el hombre negro apareció. Y cuando llegó toda la laraca de que llegó el doctor y la enfermería, que la señora había entrado en paro y todo. En ese momento vieron al hombre de negro solo aparecer en el pasillo y desaparecer por la ventana.